a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el episodio anterior hablábamos de los cetáceos, el grupo de animales que incluye ballenas y delfines, y de sus características más generales. Comentábamos que eran parientes de las vacas, cerdos, ciervos, ovejas, cabras y otros animales con pezuñas de dedos pares. Vimos que los hipopótamos eran sus primos más cercanos, y hablamos un poco de su evolución desde nutrias hocicudas a auténticos monstruos marinos devoradores de tiburones. Hoy empezamos a hablar más en detalle de los cetáceos actuales, de sus grandes grupos y de las características que los convierten en criaturas realmente fascinantes. Hubo un momento, hace aproximadamente 25 millones de años, en el que usar la vista para localizar y perseguir peces pasó de moda entre los cetáceos. Dos grupos de forma independiente desarrollaron formas nuevas de encontrar su comida, y ya sea por eficacia competitiva, por suerte o por una mezcla de ambas, se convirtieron en los dos únicos grandes grupos de cetáceos que sobreviven hoy en día. Estos grupos son por un lado los misticetos, las ballenas de barbas, que comen filtrando agua de mar y alimentándose de las criaturas pequeñas que flotan en ella, y por otro lado los odontocetos, o delfines y ballenas con dientes, que comen peces y presas grandes de forma similar a los cetáceos más arcaicos, pero que han desarrollado ecolocalización y alta inteligencia para hacerlo más y mejor. La verdad es que pensaba tratar a ambos grupos en este mismo episodio, pero cuando me puse a leer sobre el tema vi que tienen mucho de lo que hablar, así que para hacer justicia a estos animalitos les dedicaré un episodio a cada uno. Hoy vamos a hablar de los misticetos. El origen del nombre científico es un poco complicado y la verdad no tan relevante. Así que nosotros los vamos a llamar ballenas de barbas, y las vamos a llamar así porque la principal característica de este grupo es que han perdido los dientes, y en su lugar han desarrollado largas y finas láminas de un material parecido al pelo y a las uñas. Nos las podemos imaginar como uno de estos estores que se usan para tapar las ventanas, que son como un montón de laminitas superpuestas, ¿lo habéis visto alguna vez? Estas láminas se llaman barbas. Son una estructura fácil de ver, que solo se encuentra en estas criaturas y se encuentra en todas ellas, así que la podemos usar fácilmente para agruparlas. Las barbas están dispuestas con los bordes hacia afuera y dentro de la boca respectivamente, y sus partes planas están en paralelo a la barba de al lado. Es como si pillásemos nuestros dientes delanteros, los que tienen forma de paleta, y los girásemos 90 grados. Pero hay muchas más barbas que dientes, todas apretadas las unas contra las otras formando un cortinaje continuo. Además, los bordes de estas láminas están llenos de cerdas duras como de cepillo. Como os comenté al principio, las ballenas de barbas se alimentan mediante filtración. Esto no es muy habitual, en el sentido en que normalmente los animales que se alimentan filtrando el agua son animales muy pequeñitos e inmóviles, como por ejemplo los percebes o las anémonas. Estas ballenas, en cambio, son animales muy grandes. Las especies de ballenas de barbas más pequeñas tienen entre 13 y 14 metros de longitud de media. La ballena azul, la ballena de barbas más grande, es a su vez el animal más grande del planeta, con una longitud media de 30 metros. Además, a diferencia de los percebes, las ballenas de barbas son muy móviles. Viven la mayor parte de sus vidas en océano abierto, nadando distancias de miles de kilómetros a paso relajado y volviendo de vez en cuando a la costa a encontrarse con otros animales de su especie y reproducirse. Parece raro que un animal tan grande pueda alimentarse de presas tan pequeñas, pero las ballenas lo hacen, y la verdad es que es una adaptación muy efectiva que las ha convertido en uno de los grupos de animales con más éxito del planeta. Y es que lo cierto es que el agua de mar está llena de comida. La vida comenzó en el mar, y desde entonces ha aprendido a aprovecharlo al máximo. La superficie del agua está llena de pequeñísimos organismos unicelulares, que sacan energía de la luz solar, como las plantas. Pero bueno, hay que aclarar que cuando hablamos del océano, las superficies son como los primeros 200 metros. El océano es muy profundo. El caso es que estos organismos tan pequeñitos que flotan en la superficie y se alimentan de la luz solar sirven a su vez de alimento a otros organismos pequeñísimos. Luego tenemos animales un poco más grandes que se alimentan de estos últimos y así vamos subiendo. Cuando una zona del océano es especialmente rica en nutrientes, estos organismos y los que se alimentan de ellos se multiplican como locos, llegando a enturbiar el agua y formar nubecitas de vida que flotan apaciblemente en el océano, donde generaciones enteras de seres microscópicos o casi microscópicos viven y mueren. Entre estos organismos es notable el krill, camarones diminutos que comen a base de filtrar microorganismos del agua y que se reproducen rapidísimo cuando encuentran una buena fuente de alimento. Esto es lo que comen las ballenas. Les gusta mucho el krill y animales parecidos, pero la verdad es que devoran toda la nubecita. Las ballenas han evolucionado para filtrar cantidades inmensas de agua y alimentarse de los organismos diminutos que flotan en ella. Esta forma de comer es muy eficiente y tiene la particularidad de que hace que ser grande sea ventajoso. Filtrar favorece tamaños grandes porque meter en la boca un volumen de agua para filtrarlo gasta energía. Si uno es pequeño, cada vez que abre la boca capta poca agua, pero si es grande capta más.
y la energía que se gasta no es mucho mayor, así que las ballenas más grandes aprovechan mejor cada bocado que las pequeñas. Esta es una tendencia que vemos en otro animal marino que también se alimenta filtrando y que se ha vuelto mucho más grande que sus parientes cazadores, el tiburón ballena. Es curioso cómo la evolución llega a soluciones similares cuando le planteas el mismo problema a animales distintos. Pero ¿y entonces por qué no son las ballenas infinitamente grandes? Bueno, a medida que uno crece necesita más comida en total. Si la cantidad de comida total que necesitas es mayor que la que tienes disponible, da igual que tus bocados sean muy eficientes. El tamaño de las ballenas que vemos hoy es en realidad la respuesta a un problema matemático. ¿Qué tamaño debo tener para ser lo más grande y eficiente posible sin necesitar demasiada comida? Y la respuesta cambia según el contexto particular de cada ballena y de su hábitat. Otro factor que nos complica el problema es que a medida que eres más grande también tienes más comida disponible. Ser grande te permite desplazarte distancias mayores de cada aletazo y te permite almacenar más comida en forma de grasa para viajes largos. Así que si eres grande puedes comer mucho cuando encuentras comida y desplazarte grandes distancias en busca de la siguiente zona rica en animalitos. Y eso es lo que hacen las ballenas. Todavía nos queda mucho que aprender sobre ellas, especialmente con respecto a cómo buscan comida. Encontrar nubecitas de organismos en kilómetros y kilómetros de mar abierto no es fácil. Y cuando eres una ballena muy grande ni siquiera te merece la pena comerte nubecitas pequeñas. Tienes que frenar, abrir la boca, tragar agua, filtrar, expulsar. ¡Qué estrés! Así que tienes que tener una forma de buscarlas, encontrarlas y evaluar si la energía que vas a sacar de ellas es mayor de la que necesitas usar para abrir la boca y comerte la nubecita. Estos son problemas fascinantes que no sabemos cómo resuelven las ballenas. Quizás sepan matemáticas y sean expertas en calcular las calorías que da un kilo de camarón. Sea como sea, claramente lo hacen bien, porque su forma de alimentarse les ha permitido mantener unos tamaños corporales gigantescos comparados con el resto de los animales actuales, y que las hacen prácticamente inmunes a los depredadores, con la notable excepción de humanos y orcas. La forma específica en que las ballenas de barbas filtran su alimento varía entre especies, y de hecho es la principal forma que tenemos de dividirlas en grupos más pequeños. En primer lugar tenemos a las ballenas francas, que se pueden distinguir fácilmente por su cara. Todas las ballenas de barbas tienen la mandíbula de abajo elevada, lo que les da pinta de estar muy preocupadas y pensativas constantemente, pero en el caso de las ballenas francas la cosa es especialmente extrema. Su mandíbula superior tiene forma de arco altísimo que sube desde el ojo y vuelve a bajar hacia la punta del morro. Además, las barbas de estas ballenas están ausentes en la parte de delante de la boca, donde nosotros tendríamos los dientes incisivos o las paletas. Esto da a estas ballenas una oportunidad inigualable para la pereza. Ellas van nadando tranquilamente y cuando encuentran un lugar con comida simplemente abren un poco la boca y succionan. La mandíbula de abajo, que está elevada, recordemos, tiene forma de U desde el frente, y las barbas que cuelgan de la mandíbula de arriba tienen forma de U invertida, con un hueco en el frente como decíamos. El efecto final es el de un embudo enorme por el que el agua de mar entra en la boca del animal. Este agua vuelve a salir por dos huecos en las comisuras de la boca junto a los ojos, pero muchos de los animalitos que flotan en el agua se quedan en las barbas para disfrute de la ballena. El proceso es continuo. Las ballenas francas pueden pasar minutos nadando tranquilamente y filtrando hasta que están satisfechas o se acaba la zona de alta concentración de comida. Como curiosidad, el nombre de ballena franca viene de cuando se cazaban ballenas masivamente. Franca en este contexto quiere decir fácil o con pocos obstáculos, porque son ballenas lentas a las que es fácil aproximarse, y cuando mueren su cadáver flota de forma natural, lo que facilita su recuperación. Así que se llamaban así porque eran fáciles de cazar y procesar, y por tanto las favoritas de los balleneros. Pobrecitas criaturas. El segundo gran grupo de ballenas de barbas son un poco menos francas, y se llaman comúnmente rorcuales. A mí me gusta llamarlas ballenas papudas, que es más descriptivo. Pero seamos serios por una vez. Los rorcuales, o ballenas papudas, tienen una cara de preocupación menos extrema que las ballenas francas, y un morro ligeramente más afilado. Pero la característica que las hace fáciles de reconocer es que en la parte de debajo de su boca y en su vientre tienen una serie de pliegues muy grandes, como un acordeón. Estos pliegues son la clave de la forma de alimentación de los rorcuales, que es más activa que la de las ballenas francas. Cuando encuentran una zona de agua con comida, los rorcuales abren mucho la boca y absorben una masa enorme de agua como si le diesen un mordisco al océano. Estas masas de agua pueden llegar a ser 1,5 veces la masa de la ballena. Es como si una persona de 80 kilos se metiese en la boca 120 litros de agua y los guardase en los carrillos. Por supuesto, para guardar toda esta agua hace falta muchísimo espacio. Esa es la función de los pliegues, y la razón por la que estas ballenas deberían llamarse ballenas papudas. Los pliegues se extienden, haciendo todo el espacio necesario para guardar ese enorme volumen de agua. El resultado es, por supuesto, ridículo. Hay pocas cosas más simpáticas que un rorcual todo contento con su volumen de agua guardado en la boca.
Una vez tiene toda esa agua en la boca, la van soltando poco a poco pasándola a través de las barbas, donde los deliciosos animalitos se quedan pegados. La ballena azul, el animal más grande del planeta, pertenece a este grupo. Lo dije hace un poco, pero merece la pena repetirlo. Con la cantidad de energía que cuesta alimentarse de esta forma, así dando mordiscos al océano, estos animales tienen que tener una capacidad extraordinaria de encontrar comida y estimar el valor calórico de un volumen determinado del océano. No se sabe cómo lo hacen, pero realmente, como veremos en un poco, no se sabe mucho de las ballenas en general. El último grupo en el que dividimos las ballenas de barbas consiste en una única especie, la ballena gris. Sin embargo, es muy interesante, por lo que nos cuenta sobre la evolución de las ballenas. La ballena gris se alimenta de forma distinta a las otras. En vez de comer en el océano abierto, les gusta quedarse cerca de la costa en aguas poco profundas. Las ballenas grises buscan fondos marinos llenos de rica arena y barro con bichitos enterrados. Se ponen de lado y absorben agua, arena, todo tipo de cosas, y lo filtran con sus barbas. Esto por un lado es gracioso, porque vemos a la ballena puesta de lado dando mordiscos al fondo del mar, y además es una forma bastante menos sofisticada de alimentarse que la de otras ballenas. Y eso es interesante. Gracias al registro fósil sabemos que las ballenas de barbas antiguas no tenían barbas. Probablemente se alimentaban de una forma parecida a las ballenas grises de hoy en día, y con el tiempo fueron perdiendo los dientes, que no son solo inútiles con un estilo de vida así, sino que además se pueden romper o rayar con toda la arena que estás filtrando, y luego se infectan o lo que sea y es un problemón. Así que perdieron los dientes, y con el tiempo desarrollaron las barbas y formas más eficientes de alimentarse y filtrar. Pero por la razón que sea, quizá por simple casualidad, las ballenas grises conservaron una forma primitiva o parecida a la primitiva de alimentarse. Lo de la evolución de las barbas es una cosa curiosa. No se puede saber cómo y cuándo ocurría exactamente, porque las barbas son estructuras blandas y se pudren, así que no aparecen en los fósiles. Así que en fósiles antiguos hay que deducir si estaban ahí o no a base de marquitas en el paladar de los cráneos que se encuentran, que no siempre están en buen estado y a veces se pueden confundir las marquitas con cualquier otra cosa. Me pregunto si evolucionaron poco a poco o si las primeras ballenas de barbas fueron un caso de monstruitos esperanzados, mejorando radicalmente la forma de vivir que tenían sus antepasados inmediatos. Por ahora no lo sabemos a ciencia cierta, como tantas otras cosas sobre las ballenas de barbas. Hay que tener en cuenta que son animales enormes que viven bajo el agua en océano abierto. No son fáciles de encontrar ni de observar. Por supuesto no se los puede meter en un laboratorio. Son demasiado grandes y necesitan demasiado espacio. Y tampoco se las puede abrir a ver cómo funcionan porque están protegidísimas. Y con razón. Algunas especies estuvieron al borde del exterminio cuando la caza de ballenas era legal. Así que, para estudiar cómo funcionan, los biólogos tienen que buscarse la vida. Seguir a las ballenas con drones, por ejemplo, ponerles micrófonos o localizadores pequeñitos pegados al lomo, ese tipo de cosas. En cuanto a su funcionamiento interno, hay que deducirlo a partir de sus huesos, o a partir de tejidos y órganos que se recogen y conservan con cuidado cuando una ballena muere de forma natural y vara en una playa. Pero sí que sabemos unas cuantas cosas. Una de las características más impresionantes de las ballenas de barbas es la longitud de sus migraciones. Normalmente las ballenas pasan el rato en aguas frías, cerca de los polos, porque allá es donde se encuentran las aguas más ricas en los animalitos que comen. Durante ese tiempo no forman grupos muy grandes. Ya es difícil alimentar a una sola ballena o a unas pocas. Una manada grande simplemente no encontraría suficiente comida para mantenerse. Así que cuando llega la época de reproducción, las ballenas migran a aguas más cálidas más cerca del ecuador para encontrarse con otras de su especie y aparearse. Estas migraciones pueden ser de unos 10.000 kilómetros sumando ida y vuelta. Imaginaos hacer todo eso nadando. Esto ocurre todos los años, aunque un animal concreto no tiene por qué repetir cada año, pero se juntan. Y algunas costas del mundo son muy afortunadas de tener cada año a estos gigantes retozando cerca de la costa y exhibiéndose enfrente de sus potenciales parejas. Otra característica típica de las ballenas de barbas son sus cantos. Las ballenas emiten cantos muy graves y muy altos que se pueden transmitir a cientos de kilómetros a través del mar. No se sabe muy bien por qué hacen esto. Casi seguro que es una forma de comunicarse con otros de su especie. Como vimos, las ballenas normalmente viven en grupos pequeños en océano abierto, así que es normal que tengan que emitir este tipo de cantos para escucharse. Se sabe que los que cantan son principalmente los machos, así que podría ser una forma de marcar un territorio o de intentar atraer hembras. Los campeones del canto son los machos de la ballena jorobada, un tipo de rorcual. Si alguna vez habéis escuchado cantos de ballena como parte de un documental, una canción o algo así, seguramente sean cantos de ballena jorobada en época de apareamiento. Son cantos estructurados, complejos, con frases y subfrases y variantes, y que parecen tener modas que predominan en distintos lugares del mundo. En ese sentido se parecen mucho a los cantos de los pájaros cantores, y probablemente cumplan una función parecida, es decir, cortejo de las señoritas ballenas en edad de merecer. Una de las grandes preguntas que queda por responder con respecto a las ballenas de barbas es su inteligencia.
Aunque hacen cosas impresionantes, eso no hay duda, sus tamaños cerebrales no son especialmente grandes cuando los comparamos con su cuerpo. Su comportamiento tampoco es especialmente complicado, sobre todo contando con que no viven en grupos sociales demasiado grandes, y su forma de vida tampoco requiere, por ejemplo, persecución demasiado activa de presas. Dado todo esto, gastar mucha energía en desarrollar cerebros grandes y complejos no parece merecer la pena. Y pese a que a veces las ballenas de barbas parezcan tener una habilidad matemática inigualable para calcular la cantidad de camarones que hay en un volumen de agua, su inteligencia general en principio no parece ser mucho mayor que la de la mayoría de los mamíferos. Esto cambia completamente en sus primos cercanos, que se cuentan entre los animales más inteligentes del planeta y les pasan el trapo a todos los mamíferos menos al ser humano. E incluso en el caso del ser humano puede que sea una competición más cercana de lo que nos pensamos. La semana que viene hablaremos de los cetáceos que tienen dientes, también llamados odontocetus, que incluyen algunos de los animales más emblemáticos del mar, como los delfines, las orcas o los cachalotes. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.